¿Qué es el Producto Interno Bruto? El famoso PIB. El Producto Interno Bruto es una variable macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de consumo final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año o trimestre. Se conoce con las siglas PIB por sus iniciales, siendo el indicador económico más utilizado para conocer cuánta riqueza genera un país y la dimensión y composición de su economía. ¿Cómo se mide el PIB o Producto Interno Bruto? Existen muchas fórmulas que se han ido probando a través del tiempo y que algunos países pueden ir adaptando a otros. Pero la fórmula principal que utilizan la mayoría de los bancos centrales es la siguiente. El Producto Interno Bruto es igual a el consumo de bienes y servicios finales, ¿ok? La inversión que hacen las empresas, ¿ok? El gasto público, que son esas inversiones en bienes y servicios que hace el Estado como creación de hospitales, su mantenimiento, colegios, pago de personas que trabajan dentro de la gestión de público, todo lo que es vialidad, todo ese tipo de cosas, entran en el gasto público. Y a eso hay que sumarle el resultado de la balanza comercial, que simplemente es las exportaciones menos las importaciones. El resultado se suma al resto de los elementos de los bienes y servicios dentro de la economía. Y esa sería como la fórmula básica que se utiliza para calcular el Producto Interno Bruto de un país o también de una región. ¿Qué es lo que no está incluido dentro del PIB? Bueno, hay muchas cositas, el Producto Interno Bruto tiene ciertas críticas de muchos sectores, sin embargo, lo que más caracteriza es que no agregan dos elementos importantes, pero que es difícil agregar por motivos que no pueden contabilizarse. Y esos elementos son los bienes de autoconsumo, es decir, las riquezas producidas y consumidas en el propio interior de los hogares, dado que no pasa por el mercado. Por ejemplo, las verduras que hacen en una huerta, un conuco, y las actividades domésticas. No entran dentro de contabilidades de registro, por lo tanto es bastante difícil su cálculo exacto, salvo algunas estimaciones. ¿Ok? Y lo otro son las llamadas economías sumergidas, que son toda actividad económica que escapa del control de Hacienda y el de la agencia tributaria. Por obvias razones, no puede contabilizarse y es un sector que no se agrega dentro del Producto Interno Bruto. Eso es lo que llamamos nosotros la economía informal. Actualmente en algunos sectores, en algunos países, han intentado agregar a través de estimados porque, sobre todo en países de Latinoamérica, esto forma gran parte de la economía interna de los países. Pero a punto de vista técnico de lo que toma un banco central, estos dos elementos, los bienes de autoconsumo y la economía sumergida, no están incluidas dentro del cálculo del Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto? Que eso es algo que también te vas a topar tanto en libros de lecturas, colegios, como en algunos análisis importantes. Y la diferencia viene dada de esta forma. Mientras que el Producto Interno Bruto cuantifica la producción total llevada a cabo en un país independiente de la residencia del factor productivo que la genera, en el Producto Nacional Bruto, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición. Ya te lo explico más fácil
con este ejemplo que puede ser bastante sencillo. Vamos a colocar un ejemplo con la cantante Shakira. Ella en este momento que estoy grabando tiene su residencia en España. ¿Ok? Entonces, pero ella viaja a Estados Unidos a dar un concierto. Entonces, en esa actividad económica del concierto, para España, esa actividad se registra como Producto Nacional Bruto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son productos y servicios por factores productivos residentes en el país de medición, o sea, donde miden el Producto Nacional Bruto, en este caso sería España, porque ya reside ahí. Eso forma parte del Producto Nacional Bruto. Pero la actividad se realizó dentro del territorio norteamericano. Por lo tanto, para Estados Unidos debe registrarlo como parte del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, eso sería la principal diferencia que podemos obtener con respecto de lo que es el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Va a tener en cuenta la residencia, en este caso de la persona que ofrece el servicio, pero igualmente podemos estar hablando de una empresa, alguna empresa que tenga su registro de funcionamiento en España, pero que ejerza una actividad económica dentro de otro país, en este caso Estados Unidos. Esa actividad económica que está dentro de Estados Unidos se registra como Producto Interno Bruto y lo demás se registra como Producto Nacional Bruto. Recesión técnica económica. Como el Producto Interno Bruto sirve para conocer la situación económica del país, una recesión técnica es cuando se contrae el crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2 trimestres consecutivos en la economía de un país o de una región. Es un indicador fundamental para los bancos centrales, ya que junto con la inflación es cuando consideran subir o bajar las tasas de interés. Por eso el Producto Interno Bruto es un dato muy seguido también por los inversionistas, porque le va a reflejar la salud económica del país o región donde ellos están dispuestos a invertir o donde tienen algunas inversiones. ¿Y qué quiere decir que se contrae la economía? Pues muy simple, que el Producto Interno Bruto en vez de crecer disminuye durante 2 trimestres consecutivos. En conclusión, el Producto Interno Bruto sirve para conocer la situación económica del país. Cuando decrece el consumo, hay menos inversión, se reducen las exportaciones, por lo tanto el Producto Interno Bruto disminuye. En cambio, cuando crece el consumo, hay más inversión, se aumentan las exportaciones y el Producto Interno Bruto tiende a aumentar. Por eso es que se conoce como para poder conocer la situación económica del país. Es un dato bastante importante desde el punto de vista macroeconómico, que si tú eres inversionista o quieres ser uno de ellos, tienes que estar al tanto de ello. Si este video te gustó y consideras que este contenido es de agrado para ti, no olvides suscribirte, regalarnos un like, comparte este video y nos vemos en el siguiente. Chao.